Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre. Gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio, de este canal, super canal, cada fin de semana. Y doy las buenas noches, como siempre, a mi compañero Otoniel Bonilla. Otoniel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Cómo te Lindsay. cae el fin de semana? Bueno, yo pienso que bien, las cosas van marchando. Sí, y con menos lluvia. Menos lluvia, a pesar de que hay una sensación de calor, pero el sol se está sintiendo un poco menos. Sí. Es decir, que uno se siente más tranquilo cuando eso ocurre. Sí. Porque uno que tiene que moverse cada día en su lugar de trabajo y con estos tapones que eso sí que no cesan. Hasta hoy sábado hemos visto cómo están las calles. Entonces, si el clima aumenta, yo pienso que eso contribuye a que haya incluso estos niveles de... como se siente la gente, sí. Se siente como airada. Pero nada, yo pienso que lo importante es que vamos avanzando. Sí, mira, Otoniel, antes de entrar así en cualquier tema, también quiero poner rápidamente sobre la mesa lo ocurrido esta semana. Yo lamento muchísimo lo que ocurrió con un policía municipal que mató a un chofer, un camionero, que estaba sirviendo de espectador y nada más ante la forma de conducirse de la policía municipal y la policía en sentido general para con los ciudadanos. Un limpiavidrios que estaba, creo que en la avenida Sarasota, sí, en la avenida Sarasota. No, era por la próximo a la Kennedy. A la Kennedy, bueno, sí, un limpiavidrio. Por la López de Vega. Ellos se lo querían llevar, un forcejeo tremendo, un joven que grabó todo el espectáculo. Junior, perdóname que esta parte, si lo tienes por ahí, pues lo pones. Un espectáculo para apresar a una persona que estaba desarmada y que sin camisa ni nada, que lo que hace es limpiar vidrio, como siempre. Y para llevárselo, eso fue todo un espectáculo, todo un show. Y al final uno de los policías municipales le apuntó a la cabeza a uno de los que decía no se lo lleve, él no estaba haciendo nada, no se lo lleve, le apuntó a la cabeza y le voló la cabeza. Sí, una cosa imperdonable. Pero tú dijiste para apresar a una persona. Es que los policías municipales no son autoridad pública. Es que yo no lo entendí. No tienen o no detentan las funciones. Míralo ahí. Para, sí, así es. No, yo apuntándole a la cabeza. Y lo penoso es entonces que después dicen, ay, fue que se les zafó. Sí, escuché eso, pero no, en el audio, que el ciudadano, que desconocemos quién lo hacía, estaba grabando, se escucha con claridad meridiana cuando dice, tírale a aquel, refiriéndose justamente a ese ciudadano, a ese pobre hombre que andaba buscándose su comida en la calle y que se encuentra con la muerte simplemente por el hecho de ejercer un derecho en beneficio de un tercero, porque él estaba intentando impedir, pero sin violencia, ni siquiera sin tocarle, ni nada, simplemente haciendo uso de un derecho ciudadano para impedir una arbitrariedad y un abuso, porque lo que veíamos es que en el video se percibe están arrastrando a un ciudadano entre 3 o 4 hombres. Míralo ahí, o sea, ¿dónde estaban las esposas también de esos policías municipales que deben detenerla? ¿Dónde estaban? Que lo que primero que debieron de hacer inmediatamente llegan al ciudadano es ponerle las esposas un tanto para inhabilitarlo, ¿verdad? Y no tener que hacer todo ese show que además pone en peligro incluso la vida de ellos mismos en caso de que ese ciudadano hubiese tenido un arma de fuego. Sí. Entonces, esa no es la manera. Esa no es la manera. Además, ese muchacho no estaba haciendo nada, solamente estaba limpiando vidrios. Incluso todos los que estaban a su alrededor le decían, pero él no está haciendo nada, él no está haciendo nada, ¿por qué se lo llevan? Lo van a matar a golpes. Sí. No queremos que se lo lleve. Todos los ciudadanos que estaban ahí estaban tratando, impidiendo que se llevaran al limpiavidrios. Así es. Y mira lo que pasó, mira, agarró, y le dio un tiro en la cabeza. Su único delito es la pobreza, porque es un marginado, eso es así, un excluido de la sociedad,
y que no tiene otro medio de vida, Sí, que así no mismo. sea una actividad informal de auxilio, de ayuda, de lo que sea, por la que percibe unos recursos mínimos. Eso dije yo, Y Toniel, en mi otro entonces programa. se persigue a este ciudadano que lo único que entonces se está haciendo es invitándolo a él y a los que como él se dedican a este tipo de actividad a que incurran en la delincuencia, que bastante alta la tenemos. Entonces, lejos de contribuir con eliminar o de alguna forma disminuir los niveles de delincuencia que tenemos, con actuaciones como esta, lo único que hacen es incentivar el crimen. Sí, yo decía que hoy no pasa nada, todo el mundo está tranquilo, porque él es un hijo de Machepa. Sí. No es un apellido de un dueño de bancos, ni de un dueño de un canal grande de televisión, ni nadie que se parezca. Un hijo de la suerte, un hijo de Machepa que andaba buscando el moro para llevárselo a sus hijos, a su familia, a su mujer, y que simple y llanamente a un policía municipal se le pegó la gana de pegarle un tiro en la cabeza y volarle la cabeza. Una cosa que, bueno, todo el que lo vio y muchas de las imágenes que se pasan con todo eso tirado en el suelo, tendido en el suelo, muchas personas incluso cuando recibían eso decían, yo no puedo ver esa imagen, no la puedo, me resisto a ver una cosa como esa, Dios mío. Pero así ocurren las cosas en este país, eso se está llevando a cabo cada vez de manera más común y ese tipo de práctica hay que pararla. Eso habla mucho de cuál es la policía que nosotros tenemos. Hay tantas policías, al fin y al cabo, hay tantas policías que ya uno ni sabe. Está la policía de Gonzalo Castillo. Él tiene una policía mixta, Sí, él tiene mixta. un destacamento, o un ministerio de Gonzalo defensa Castillo, paralelo. el ministro de Obras Públicas, Sí. que nada tiene que ver con eso, pero él tiene una jefatura de policía. Así es. Él tiene un cuerpo de policías. Entonces, Policía nacional, policía municipal, policía por todas y partes. policía turística, Politur. Turística, bueno, y entonces, ¿quién entrena a todos esos muchachos que andan con armas de fuego Así es. en la calle? Ahí también se Los agrega AMET, que el son- otro policía municipal que andaba con un grupo de armas, que le pusieron una multa de 300.000 Ese vino de La pesos. Vega. Sí, de La Vega. De La Vega, que participaba o era funcionario del ayuntamiento de allí. Fíjate, igual. 20 armas de fuego, ¿no fueron sí, que se le o encontraron? 40. 40 armas de fuego. Sí. Imagínate tú. Entonces, ¿para qué? ¿A qué vino de La Vega a Santo Domingo con un arsenal? Con un en su arsenal poder? de armas. Pero esas son de las cosas que ocurren en este país y esto, a mi juicio, debería justificar una investigación más profunda Sí. para saber no solo las razones de la tenencia, sino el origen de esas armas y quién es el propietario de esas armas. Porque esto no puede explicarse así con una simple información de que supuestamente es un funcionario municipal y por tanto tenía esas armas. No, no puede ser. Porque los policías municipales, insisto, no son autoridad pública en tanto que esto no está contemplado como parte de la Policía Nacional ni de los Pero tú has estamentos visto, Tony, militares de las Fuerzas Armadas, para nada. Entonces, el uso de armas por parte de estos elementos es irregular. Pero, Toniel, tú estás viendo la cantidad de armas que llevaba ese solo policía municipal y desplazarse de una ciudad a otra ciudad, o sea, de una pequeña ciudad, de una provincia, hacia el centro del país, o sea, la capital, con 40 armas de fuego. Con el riesgo también de ser interceptado, asaltado, y que luego estas armas vayan a manos de la delincuencia común. Y digo común porque no sabemos... Y no sabemos a quién era que se iban a regar esas armas. Precisamente. Entonces, son de las cosas que demuestran que aquí hay una falta, hay una falencia en los organismos de inteligencia del Estado, porque donde hay tantas instituciones, entidades de represión y de coerción estatal, como ya decíamos, que esto ocurra sin que haya sido detectado por una acción de inteligencia. No, fue por casualidad. Entonces, esas son las cosas que no deben ocurrir. Pero Sí. vamos a seguir avanzando. Bueno,
Mira, quiero saludar a la señora vicepresidente de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, porque la doctora Margarita Cedeño de Fernández se ha caracterizado siempre por tener su cabeza, por emitir sus posiciones, sus juicios de valores sobre los temas trascendentes del país, y simple y llanamente ella es de las que tiende a expresar lo que piensa y expresa su criterio bastante bien, y ella expresó una posición sobre un hecho muy particular y muy político y que pone en cuestionamiento al gobierno. Creo que la manera responsable, ella emitió un Twitter, míralo ahí, Junior, ese es el Twitter de la doctora Margarita Cedeño, que dice, no sé si, Otoniel, si tú lo ves. Faride, refiriéndose a la diputada Farideh @ Raful, Farideh Raful, sí. se merece todo el respeto de en este debate que, al final de cuentas, enriquece nuestra democracia y la transparencia que hemos sembrado en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Rendir cuentas es parte de nuestras responsabilidades. Bueno, yo pienso que son palabras mayores y palabras que hay que ponerle atención, viniendo de la vicepresidenta. Sí, eso lo dijo la señora vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, refiriéndose a la posición de la diputada del PRM, Farideh Raful, donde Farideh está solicitando, tanto ella como otros legisladores de la bancada del PRM, que se forme una comisión para investigar las razones por las cuales la presidencia de la República, el gobierno dominicano, habría contratado al señor Joao Santana, el cual se encuentra preso en Brasil, y ella lo que quiere es que se establezca una diferencia de todos los pagos que se han emitido desde el gobierno a la empresa de Joao Santana. Recursos que van desde los 1.430 millones de pesos dominicanos, 1.400 millones que se le pagaron según la denuncia que hizo Farideh Raful. Luego de esto, la presidencia administrativa, o sea, el ministro administrativo de la presidencia, conjuntamente con el director de comunicaciones de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, enviaron una misiva al Congreso de la República diciendo que lo que había denunciado Farideh de que se le habían pagado 1.400 millones de pesos a Joao Santana, no eran 1.400 millones, sino que eran 430 por ahí millones de pesos. Yo decía que fue un error garrafal de parte del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y Roberto Rodríguez Marchena, rubricar y plasmar en una carta, escrito todo, recibido, sellado, firmado por ellos, y recibido y sellado allá en la Cámara de Diputados, donde ellos se incriminan, donde ellos reconocen que efectivamente a Joao Santana se le pagó un dinero desde el gobierno. Primer error. Segundo error, se habla de que ellos primero hablan de esa cantidad y después hablan de que no, de que fue otra. Incluso Uchilor en su programa dice que luego José Ramón Peralta le manda una cantidad de facturas a Farideh de los dineros que se le pagaron a Joao Santana, que es mayor a la cantidad denunciada por Farideh Raful. O sea, que ya no eran 1.430 millones, sino que eran 1.470 y pico de millones. Una cosa y otra, este berenjenal ha traído como consecuencia, bueno, lo otro es que en la Cámara de Diputados todo el show que se ha armado y la no aprobación de la formación de la comisión especial para conocer ese caso, a ver si hubo dolo o no, o sea, para saber si se incurrió en alguna violación desde el gobierno para la contratación exclusiva a este señor. De hecho, hay algunas de los contratos que se pueden ver y que fueron entregados a Farideh Raful, donde además se habla de colocación
de publicidad y ese tipo de cosas cuando esa empresa no se dedica exclusivamente a eso, ni se dedica a eso. O sea, yo no he sabido de nadie que ha recibido un contrato, dije, por esa empresa. Pero bueno, lo que quiero señalar es que se ha formado todo un berenjenal hasta llegar a que la vicepresidente de la República, Margarita Cedeño de Fernández, emitiera ese Twitter donde ella dice que ella apoya que cualquier caso de confusión o lo que sea, que se ventile y que se demuestre y que simple y llanamente se discuta, que eso es lo que hay que hacer, es el criterio personal de Margarita Cedeño de Fernández. Pero a Margarita le han caído un grupo de personalidades del gobierno encima. La gente común, por supuesto, defendiendo a la vicepresidente, pero por otro lado, el propio gobierno atacándola. No es bonito que se haga de manera pública. Yo creo que las autoridades, el gobierno debe de beberse varias bebidas refrescantes que le lleguen incluso el hielito a la cabeza a ver si se le enfría un poco, porque están actuando demasiado airados, con mucha arrogancia, prepotencia, y entonces no están pensando, analizando bien las cosas. Incluso el propio presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, refiriéndose a un hospital que el moscoso Puello que llovía adentro y escampaba afuera, él decía, sí, me critican eso y los otros, que vayan a los otros. También fue una respuesta de una persona que estaba molesta. Los presidentes no pueden hablar cuando están molestos. Además, presidente, como dije anteriormente en mi otro programa, un solo fallo de un solo hospital es suficiente como para que el pueblo, porque las cosas que están bien hechas no hay que aplaudirlas, para eso se ponen a las autoridades y el pueblo le paga. Cuando algo está mal hecho, cuando se incurre en un fallo, hay que reclamarlo para que se corrija. Yo creo que lo que debió de decir el presidente Danilo Medina en ese momento fue, nosotros vamos a asumir este caso y se va a investigar, vamos a formar una comisión y se va a sancionar a quien tenga que sancionarse. Esa es la respuesta que debe de dar un mandatario. No disculparse, no querer tapar este fallo, Tony. Sí, pero no solo no disculparse, y en el caso, ahí hago rápidamente, o sea, fueron muchas cosas, enlazo pero las dos cosas, con lo de la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, y la salida que ha tenido el señor presidente de la República. Es que nadie se puede molestarse porque se exija transparencia en la administración. Claro. Nadie. Porque lo haga una autoridad, como es el caso, en este caso, la diputada Faride, o porque lo haga un ciudadano común y corriente. Es que la Constitución de la República establece los derechos de los ciudadanos a exigir e incluso a tener un control social de la administración. El control social implica el que los ciudadanos pueden válidamente solicitar y recibir informaciones que sean de interés público y a la vez ejercer las acciones con miras a que la administración sea transparente. Y en el caso de la diputada y los diputados en general, que tienen una función de fiscalización por mandato constitucional, entonces, lejos de criticar a la señora vicepresidenta de la República, el gobierno dominicano y sus voceros debió saludar la postura de la señora vicepresidenta, porque a mi juicio, y a juicio de muchos, ha salvado la cara del gobierno. Claro. Porque atacar a una legisladora que por demás es mujer, y esto tiene una connotación, en la forma en que se ha hecho, solo hay que ver lo que se le decía en las redes sociales. Sí. Por personeros del gobierno. Personeros del gobierno. Sí, en las redes sociales. Incluso sí. se hizo y se intentó hacer, no sé si lo lograron, una tendencia en las redes sociales, como se llama ahora. Faride miente. No se trata de eso, señores. Entonces después de ahí dijeron, sí, Faride miente porque eran más. Entonces, yo pienso que habiendo dos versiones encontradas, por un lado, la que plantea la diputada Faride Raful desde el Congreso Nacional, primer poder del Estado, y por otro, la que plantean los funcionarios que han sido aludidos
el señor Rodríguez Marchena y el señor José Ramón Peralta. Esto justifica aún más el hecho de que se haga una investigación, ya sea desde el Congreso de la República o ya sea desde el estamento oficial encargado para ello, que es el Ministerio Público, porque aquí están encontradas dos versiones. Sí. Por consiguiente, un tercero imparcial deberá, e incluso eventualmente si se determinara que hubo dolo, decidir la suerte del proceso que se ha iniciado, que sería en todo caso el Poder Judicial. De manera que así está concebida la institucionalidad y desde la formación de la República se instituyó la separación de poderes, porque el que investiga y persigue no juzga, pero el que administra no puede juzgar su propia causa, que es lo que han pretendido desde el Palacio Nacional estos señores, con cierto engreimiento y con cierta soberbia, porque han llegado a entenderse, no todo el gobierno, porque vamos a separar una cosa de la otra, pero en esa ala del Palacio Nacional, que no sé cómo el presidente de la República, un hombre tan sencillo, sensato, que ha dado muestra, a pesar de que en ocasiones ha tenido posiciones airadas, pero él ha dado muestra, se ha dejado influenciar de José Ramón que no y ese es grupo. Político. No, para nada. Porque ese es el incluso problema. el propio vocero de la presidencia, al Tampoco principio parecía un hombre tranquilo, pero está luciendo soberbio. Muy y la soberbia soberbio. no es buena desde el poder, sobre todo cuando existe un poder que no quiere ser controlado, porque es en el fondo la esencia de este debate es que el Poder Ejecutivo, léase los funcionarios que están siendo señalados desde el Congreso de la República por un diputado de la Nación, se niegan a ser indagados, a ser controlados, se niegan a rendir cuentas, se niegan a que sus actos sean transparentados, se niegan a salir de esa opacidad en la que se desenvuelven, no aparentemente, no. Ha quedado evidenciado que es así en este caso, y por qué no puede ser en otros, porque si no es por la iniciativa de esta legisladora, el país no conociera los pagos que se le han hecho a un procesado, a un convicto que guarda, que está descontando una pena en su país natal, en su país de origen, que es en Brasil. Nada más y nada menos involucrado en un escándalo de consecuencias continentales. De manera que a yo pienso que a nivel de toda la región, lavado de activos. Sí, esto debió aclararse con más antelación, porque el cuestionamiento no viene desde ahora, viene desde que se desató el escándalo. Pero además, Otoniel, tú sabes... Ahí parece ser que hay cosas que deben ser esclarecidas. Todo el mundo sabía que la oficina de Joao Santana seguía operando en República Dominicana. Sí. Todo el mundo sabe que hay un hijo, supuestamente, de Joao Santana aquí en el país, supuestamente. De hecho, se habla de una oficina incluso en el Palacio. De hecho, se habla de la tal, ¿cómo es? Holandesa o qué sé yo, de qué país es la joven mujer que Joao Santana también dejó aquí, creo que era holandesa. En fin, se hablan de muchas cosas. Yo creo que el gobierno, tal como tú señalas, está en el deber de dar la explicación que sea a la sociedad, a esa legisladora, en el momento que se requiera, porque el gobierno no es una empresa privada. El gobierno es contratado, digámoslo así, por el pueblo dominicano, que lo contrata cada 4 años y le dice, mire, usted va a ser el presidente de la República, usted va a estar ahí, según lo establece la Constitución, por 4 años. Ahora, con la modificación que se le hizo en el 15, usted puede reelegirse por 4 años más y nunca más. Usted tiene que ser un servidor público, nosotros se lo vamos a pagar a través de los impuestos que pagamos y usted nos tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente y hay una serie de cosas que se establecen en las normas, en la propia Constitución, de los roles y las funciones y cómo deben ser ejercidas por todo aquel servidor público. Pero todo el que llega a una función del Estado cree que se hace dueño de esa parte del Estado y se hacen tan poderosos que piensa que están por encima del bien y del mal.
Yo creo que este caso ha sido muy mal manejado de parte de las autoridades, con una comunicación pésima, donde, como tú bien señalas, Otoniel, la arrogancia, la prepotencia se ha visto demasiado evidenciada, y es lo que no ha permitido a que se hagan las cosas como se deben hacer, de manera humilde, proceder de la manera que se debe de proceder, y es entregando toda la documentación, transparentando, porque si no hay nada malo, ¿por qué ocultar? Pero no solamente ahí, Otoniel. En esta semana hemos visto un gobierno no disculparse, porque si fuera a disculparse estuviéramos bien, pero justificarse por aquí, justificarse por allá y justificarse por acá. Lo último que pasó, Otoniel, fue lo que pasó con el caso China CDE. Una firma que se llevó a cabo por un funcionario importante de la CDE en China. Él estaba ya en China firmando un acuerdo, fue publicado, inmediatamente empezó a haber reacción, y eso hizo que el vicepresidente de la CDE, con antelación, el ministro de la presidencia, negaran ese acuerdo entre República Dominicana y China, donde se hablaba de la construcción de un puerto. Es un memorando de entendimiento, pero ese es el paso previo a la firma de un contrato. Exactamente. Y ese memorando de entendimiento pero ellos lo negaron. Ahora lo niegan, pero incluso ahí están las imágenes, la publicó un diario digital, ahí la pude ver, en una institución de relevancia en China. Sí. Entonces, aquí lo que hay que ver es cuál es, digamos, los intereses que se dan. ¿Qué ocurre aquí? ¿No lo habrá canalizado el ministro administrativo de la presidencia conforme a la circular que hizo emitir de su despacho y por eso lo están cuestionando? ¿O será que querían que esto se manejara de manera subrepticia y que no se conociera mientras se dilucida el tema de Punta Catalina, mientras concluye la construcción de la planta de Punta Catalina? Porque tal vez podría entonces venir la comparación de precios. Ese tipo de cosas se dan. Y pero también Estados Unidos. También está el tema con los Estados Unidos, por eso tal vez Montalvo sale rápidamente. Y dice, no, eso no es así. No se puede recordar, porque hay que decirlo, con toda la responsabilidad que nos caracteriza, que a veces no sabemos a quién responde Gustavo Montalvo, si al gobierno de la República Dominicana o a la USAID, que es una agencia de los Estados Unidos. Él siempre fue un contratista, él siempre fue un consultor de la USAID. Así es. Y los hemos visto que en temas tan sensitivos como el tema de la nacionalidad se ha puesto de espalda a la nación y ha estado del lado de quienes nos atacan, de quienes pretenden dañar la República a través de impulsar políticas de inducción y de trasiego de nacionales haitianos para hacerlo falsamente dominicanos. Esa es la realidad. Entonces el señor Montalvo debe explicar bien sus pasos, debe explicarle bien al país si representa realmente los intereses sagrados de esta nación o él representa los intereses de otras agencias y de otros organismos y de otras naciones. De manera que tal vez, como tú muy bien dices, Lindsay, ahí esté el detalle. Los Estados Unidos de América. Y Montalvo rápidamente sale a dar la cara, tal vez no por el gobierno, sino por los intereses que él representa. Bueno, eso de más en más, eso es comentario que anda por ahí por los corrillos de los pasillos, como la verdolaga, creciendo más y más y más. Otoniel, vamos a ir a una brevísima pausa y retornamos en unos instantes. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra, otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver.
Super Canal, la señal que nos une. Bueno, pues aquí estamos de retorno. Ya en esta última parte, Otoniel se ausenta porque tiene otro compromiso, así es mi compañero siempre tiene cosas pendientes y cosas que hacer, y eso es bueno. Bueno, miren, ya en estos últimos minutos me quiero referir a lo que pasó en esta semana en el Congreso para mantenerlos a ustedes al tanto. Justamente un Congreso que le está a ley de días para cerrar su legislatura, porque ustedes saben que la legislatura se cierra en este mes de julio y no se abre hasta el 16 de agosto, cuando nueva vez se apertura y se supone que deben de venir con nuevas autoridades. Digo nuevas autoridades porque el Partido de la Liberación Dominicana firmó un acuerdo con 15 puntos, donde para preservar la unidad de esa organización política, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina llegaron a acuerdos para mantener el equilibrio dentro de esa organización. Y se decidió que en el Congreso, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, haya un equilibrio, que si la fuerza en la Cámara Baja está representada en la presidencia por legisladores que son de la tendencia de Leonel Fernández, en la Cámara Alta estaría representado por un legislador que represente a Danilo Medina y viceversa. En este año, por ejemplo, le toca al profesor Radamés Camacho. A partir del 16 de agosto le toca a Radamés Camacho presidir la Cámara de Diputados. Sale entonces Rubén Maldonado, que estuvo allí por el espacio de un año, tal cual contemplan los acuerdos, los cuales entendemos deben de cumplirse y ceñirse a esos acuerdos, porque fueron rubricados y presentados a todo el país. Se supone que en la Cámara Alta va a pasar lo propio, que allí el doctor Leonel Fernández designe a uno de los legisladores que son de su tendencia. Y así estaría otra vez en ese equilibrio dentro de esa organización política que busca el entendimiento, la unidad y la cohesión a lo interno de ese PLD que, anda en momentos, no voy a decir delicados, pero sí en momentos en que se debe de ir en la búsqueda hacia el entendimiento. Y para eso, por supuesto, que deben de ser a través de las máximas autoridades en el momento que ellos entiendan debe ocurrir. Eso por un lado. Pero antes de llegar a todo este proceso, todavía hay un tema en la Cámara de Diputados y es el proyecto de ley de partidos. La Junta Central Electoral ha convocado para este próximo miércoles a las 10 de la mañana a los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos para tratar la ley de partidos y la ley electoral. Ojalá y en esa reunión pueda surgir un gran consenso, porque en esta semana la ley estuvo a un pasito de ser aprobada, de llegarse ya a irse a la Cámara de Diputados y decir, habemos ley de partidos. Pero a última hora, luego que ya el PRM había dicho que sí, que efectivamente, que decidieran que los estatutos de cada partido, tal cual lo contemplen, así serían las primarias, al final reculó, como dicen en buen dominicano, echó para atrás el PRM una vez más. He hablado con varios legisladores y me dicen, bueno, lo que pasa, Lindsay, es con legisladores del PLD, quiero aclarar. Me han dicho, no sé, pero pienso que el PRM lo que quiere es que a lo interno del PLD haya pleito, haya división, haya confrontación, etcétera. Tanto el PRM como el presidente de la República, Danilo Medina,
En los hombros de ambos está el que haya ley o no haya ley en este país. Vamos a terminar sin ley de partidos. El PRM está dispuesto a llegar hasta allí e incluso romper con ese bloque opositor por llevar un proyecto distinto al que llevaron en ese cuadernillo, en ese librito. Hasta ahí ha llegado el PRM, con una teoría la cual muchos no compran, incluyendo muchos miembros del Partido Revolucionario Moderno, donde ellos dicen, no, lo que pasa es que tenemos que tratar de meter fuego para que el PLD siga confrontándose. Miren, tengan cuidado con eso los PRMistas, porque el PLD, cuando más dividido se ve, señores, miren, al final, ahí son políticos de verdad. Al menos queda un poquito, porque también dentro del PLD eso se ha abierto tanto y tanto y tanto y tanto que ha entrado cualquier cosa también en muchas ocasiones. Sin embargo, hay muchas autoridades dentro de esa organización política donde los que toman decisiones son real y efectivamente políticos. Por lo tanto, yo creo que el PRM está tomando un riesgo muy grande, asumiendo una posición donde por ellos ver una confrontación interna están dejando de lado a la sociedad, están dejando de lado un compromiso que tienen ellos con la sociedad dominicana. Y aún en un momento determinado a una organización política le puede convenir una cosa u otra, lo que hay que pensar siempre es en el pueblo. Si le conviene de manera colateral, eso es otra cosa, pero siempre hay que mirar en base a la mayoría. El PRM creo que tiene un gran dilema en estos momentos y lo que ocurra con el proyecto de ley de partidos lamentablemente recaerá sobre los hombros tanto del PRM por un lado como del propio gobierno de la República, que ha querido mantener una posición donde su posición es de primarias abiertas. Una locura que sabemos muy bien viola la Constitución de la República, y apostar una y otra vez a violar la Constitución, eso también es una posición rechazada por la mayoría de los dominicanos. La gente está harta de que se esté violando la Constitución cada vez que a un grupito o a una persona en particular se les pegue en gana. Entonces yo creo que es crucial la semana próxima. Creo que ha sido muy atinada la posición de la Junta Central Electoral, el que haga ese llamado, el que convoque a los partidos políticos, que fue lo que debió hacer desde un principio, convocar a los partidos políticos, a los presidentes y a los secretarios generales de esos partidos políticos para discutir una serie de temas en los que todos tienen que ponerse de acuerdo. Aquí viene un proceso electoral bastante complejo, bastante delicado, el cual debe ser abordado con tiempo. La Junta Central Electoral tiene una gran responsabilidad y un gran reto por delante para llevar a cabo un proceso electoral del que no haya ningún tipo de cuestionamiento. Estamos hablando de llevar a cabo un proceso de 2 elecciones y probablemente 3 en un solo año. Eso significa que debe de haber todo un equipo lo suficientemente entonado, bien afinado, todo ese cuerpo que elabora en esa junta, toda esa estructura bien afinado como para llevar a cabo un proceso bastante delicado. Elecciones municipales primero en febrero, luego elecciones presidenciales congresuales en mayo, y sabrá Dios si se tiene que dar una segunda vuelta. ¿Quién sabe? Porque aquí tenemos unas votaciones donde al presidente de la República se le elige con el 50+1 y no menos de ahí, según lo contempla la ley electoral, según lo establecen nuestras normas. Entonces yo creo que hay una gran expectativa
ya creada para la próxima semana, la cual pudiera arrojar luz al final del camino. Entonces, ahí lo tenemos. Felicitamos y saludamos a los miembros de la Junta Central Electoral por ese paso importante que se ha dado. Y lamentar muchísimo que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se estuviera a un tris, como dicen. Me decía un amigo, Lindsay, estuvimos así cerquita de aprobar ese proyecto de ley de partidos. Digo yo, Dios mío, pero ¿qué fue lo que pasó una vez más? Ah, no, el PRM reculó. Así no se puede. Un partido de oposición no puede actuar de esa manera. Los partidos, ese ha sido uno de los graves problemas que tenemos en República Dominicana. No hay una oposición fuerte. Eso hace que se debilite todo el sistema de partidos y por eso se están matando adentro de los PLDistas. No hay con quién pelear fuera. Y eso también debilita la democracia. Los PRMistas como partido mayoritario de oposición tienen que estar ojo visor, como dicen, pendiente a los grandes temas, pendiente a las grandes cosas para ponerla sobre la mesa, ponerla en debate. Por eso ha concitado tanto la atención de la posición de Farideh Raful, que Farideh Raful lo menos que se va, me decía alguien por ahí, bueno, lo mínimo que se va a tirar Farideh es como candidata a senadora, porque esto le ha traído a Farideh un gran plus, le ha sumado mucho, tanto a ella como a su organización política. Ese es el rol que debe de jugar siempre la oposición. El rol de la oposición es el de vigilar, servir de vigilante de la sociedad, de estar monitoreando al partido de gobierno, ver qué cosa está haciendo bien y qué cosa está haciendo mal, dando las señales de alerta cuando algo no está procediendo, no se está procediendo de la manera adecuada. Para eso es que está ahí la oposición, no es para otra cosa. Entonces, que hagan esto, por eso es que ha llamado tanto la atención, de por Dios, porque el PRM ha estado en todas menos en misa. Entonces, el PRM lo que le falta es concentrarse un poquito más en el rol que debe de jugar y que lo juegue, que eche para adelante, pero que lo haga de cara, de frente a la sociedad, que tenga una sola cara y no dos, que no diga una cosa por abajo y otra por arriba, que no esté bailoteando con uno y con otro, y que si se pone y bailotea un poco con el gobierno, que si bailotea un poco con la oposición, con los otros partidos, y quiere ser como una prostituta de esas de cortina, que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y así no se puede. Un partido de oposición que quiere llegar al poder no puede actuar de esa manera. Tiene que actuar con la cara de frente al sol, como dicen por ahí. Mirando hacia el frente. Siendo transparente en sus posiciones, porque entonces la señal que mandan es que si así es como actúan ahora que están en la oposición, peor será cuando estén en el gobierno. Peor será entonces cuando tengan en sus manos la batuta, esa batuta donde dirigen y señalan lo que se vaya a hacer o no se vaya a hacer. Entonces yo creo que esa dualidad, esa ambivalencia nunca es bien vista, ni desde las gradas, ni tampoco yo estoy segura que muchos de los que están adentro tampoco se sienten cómodos con esas formas de actuar. Bueno, me hablan de que hay unos tales asesores que están asesorando a Luis Abinader, y yo creo que esos asesores le están haciendo mucho daño a el señor Luis Abinader. Nosotros volvemos a reiterar que lamentamos muchísimo que la posición del PRM sea tan ambivalente como que hoy día no sepamos cuál es la posición real de esa organización política. Que además haya una gran molestia en el bloque opositor justamente por esa ambivalencia del PRM. Así no se puede, señores. Lamentándolo muchísimo, así no se llega a ningún lado. Y ya para finalizar, quiero volver a caer a ese puntito que dejaba yo así y que pasé un poquito por alto sobre la declaración del presidente Danilo Medina. Yo espero
que independientemente de que en ese momento que el presidente Danilo habló con aire de un poco molesto, independientemente de eso, se forme una comisión y se haga una investigación para que se le dé una respuesta al pueblo dominicano sobre lo que pasó con muchos de los hospitales, porque hay una crisis hospitalaria terrible creada desde el gobierno. Y esa crisis hospitalaria empezó hace mucho tiempo cuando decidieron intervenir más de 70 hospitales al mismo tiempo. Una locura, una barbaridad, donde se intervienen a la vez, señores, 70 y pico de hospitales, casi todos los hospitales de este país intervenidos, y peor aún, que después de supuestamente remozados, entonces estuvieran peores. Eso quiere decir que fue más la sal que el chivo. Se gastaron muchísimos dinero, muchísimos recursos, se destinaron para ser echados en un zafacón, en un barril sin fondo. Se echaron allí y no se saben dónde fueron a parar, porque ahora ni tenemos hospitales ni tenemos dinero. Unos hospitales que, señores, miren, solamente los equipos, muchos de los equipos que conforman los hospitales de este país cuestan millones y millones, y muchos de esos equipos son dañados por el agua. Y se dañaron, me hablan de que se dañaron muchos equipos. Entonces, todas esas cosas hay que enfrentarlas, pero con transparencia. No hay que sentirse mal cuando desde un ala del gobierno falla. Lo que hay es que reconocer que falló para tomar los correctivos del lugar. Pero cuando se quieren poner cortinas y tapar todo, entonces simple y llanamente no se va a corregir, presidente. Ojalá y esa comisión finalmente se pueda formar para que se haga una investigación y que se cancelen a 2 o 3, empezando por el director de la OISOE, que ha sido un buen sinvergüenza, porque él fue a un medio de comunicación a decir cuántas barbaridades, las cuales entonces fueron la burla de todos los ingenieros de este país. Primero habló de que fue una mata de yo no sé qué cosa que tapó el caño, que tapó que no sé cuánto. Óigame, cuando en un hospital, en el techo, no importa que hayan 2 o 3 hojas en un techo, eso no es razón para que haya la filtración que hubo, donde fue a cubetazo limpio que tuvieron que sacar el agua. Una locura. Y después dijo otra cosa, que si no, que fue que dejaron la puerta del registro abierta. Cuántas locuras, cuántas barbaridades y respuestas mal pensadas, de hecho, mal estructuradas y cargadas de mentira. Entonces, así no se puede. Eso es burlarse de la sociedad dominicana, y creo que allí ha habido mucha negligencia de parte de muchos de los supuestos profesionales que estuvieron a cargo de esa obra y otras más, porque, presidente, no fue un solo hospital. Averigüe bien porque no lo están informando bien. Así hemos finalizado por el día de hoy, señores. Me uno al dolor de la familia de ese chofer que fue acribillado por un policía municipal aquí en la República Dominicana, en una de nuestras avenidas principales. Lamento muchísimo y me uno al dolor de esa familia, que por no tener apellido sonoro es un muerto más, y nosotros lo lamentamos muchísimo. Así finalizamos y les invitamos a que sigan disfrutando de Supercanal. La próxima semana, Dios mediante, estaremos con todos ustedes. Feliz noche.